transistor. Y diremos que la función principal de un transistor es la amplificación, el control y estabilización de la tensión. Con una pequeña señal se puede gobernar una mayor tensión. Existen transistores bipolares de dos tipos, PNP y NPN. Los transistores tienen tres terminales, denominadas emisor, base y colector. Aquí podemos ver un transistor. Una de las características es que tiene tres patas y van a ser sus terminales respectivamente según el transistor, emisor, base, colector. Ya el orden de estas se va a encontrar en los catálogos respectivos. Tenemos aquí un símbolo para un transistor, que en este caso es un PNP, y aquí tenemos un transistor de tipo NPN, ¿no? Donde la simbología cambia para cada uno de estos dos tipos de transistor. Para el estudio del transistor y ver sus bondades, vamos a tener aquí al transistor que podemos observar en un circuito, cuál es el funcionamiento y cuál es el desempeño que tiene. Aquí tenemos el transistor y este es un transistor NPN. Tenemos aquí un diodo que nos va a mostrar cómo circula la corriente. Tenemos aquí el circuito de potencia, se podría decir, o que tiene un mayor voltaje. Tenemos un amperímetro para registrar cuántos amperios están circulando. Y aquí en este caso vamos a tener el circuito para gobernar el funcionamiento justamente del transistor. Este circuito que va a controlar tiene una resistencia variable y una fuente que podemos ver nosotros en este instante es de una menor tensión, 1.5 voltios. Aquí sin embargo, la tensión es de 9 voltios. Y vamos a ver cómo este dispositivo o cualquier otro, porque solamente en este caso es un elemento que estamos usando como representación, cualquier otro elemento puede gobernarse a partir de este otro circuito que tiene una menor tensión. Bien, podemos ver aquí ahora la simulación de este circuito. Vamos entonces a darle play para obtener la simulación. Nos aseguramos que el switch esté, en este caso tenemos ahí el switch. Vamos a abrir y está circulando la corriente, ¿no? Podemos cerrar ahí este circuito y vemos aquí un primer detalle que nos llama la atención. Es la corriente que está circulando, que podemos detectarla con este amperímetro, que es 7,3 miliamperios que estarían circulando en este instante por el diodo LED y también por la resistencia. Pasan a través del circuito y se completa el circuito que tenemos ahí. En este otro circuito, la corriente que está circulando y que está entrando a la base del transistor es de apenas de 22.91 microamperios. Una corriente mucho menor. Vemos que si nosotros abriríamos este circuito de control, es decir, abrimos el switch, deja de circular corriente aquí en el circuito de potencia, automáticamente. De modo que nosotros ya estamos teniendo un control, un gobierno de lo que está sucediendo en el otro circuito de potencia. Pero una facilidad que tenemos de este tipo de control con el transistor es que nosotros, si variamos la corriente en este circuito de control, también variaremos la corriente que circula en el circuito de potencia. Vamos a hacer eso. Vamos a disminuir la corriente, en este caso del circuito de control, y vemos que lo propio está sucediendo en este circuito. También vemos el diodo LED cómo ha disminuido su brillo, su intensidad. Estamos aumentando la resistencia mediante el potenciómetro que tenemos aquí, al hacer que la resistencia sea muy elevada, de 100K. Entonces, por tanto, disminuye la corriente hasta hacerse muy pequeña en este circuito de control. La base está siendo alimentada con una corriente muy baja. Al disminuir nosotros la resistencia, aumenta nuestra corriente y vemos cómo paulatinamente también aumenta el brillo que se presenta en el circuito de potencia, aumentando también la corriente que se presenta aquí en este circuito. Entonces, a eso se llama amplificación de la señal. Estamos amplificando nuestra señal.
esta señal que es de baja intensidad, la estamos convirtiendo en una intensidad mucho mayor, una señal mucho mayor gracias al transistor que nos está amplificando nuestra señal. Podemos hacer esto un poco más rápido para que se note cómo va variando los valores y también la intensidad y el brillo del LED respectivo. Esta es la función básica que tiene un transistor. Bien, tenemos aquí el circuito de potencia formado por una fuente de corriente continua de 9 voltios que se conecta a un microswitch. A su vez está conectado aquí un amperímetro en realidad que está conectado en serie y que deja pasar la corriente a una resistencia de 470 ohmios, y este está conectado a su vez a un diodo LED y eso conectado al colector del transistor. Por otro lado tenemos el circuito de control, es una batería de 1.5 voltios de corriente continua que se conecta a un potenciómetro, un microswitch, una resistencia de 220 ohmios, conectado en serie a un instrumento de medida, un amperímetro, y de aquí entramos directamente a la base del transistor para el control del circuito. Y a la salida del emisor sale directamente al negativo. Estos son los dos circuitos que tenemos aquí para mostrar las bondades del uso del transistor. Iniciamos la simulación, encendemos los dos microswitches y al hacerlo en el circuito de control se habilita la corriente. Vemos que hay una amplificación